Saludos hermanos, gracias nuevamente por estar con nosotros en este día. Queremos seguir presentando los temas de la Biblia y los niños, y en esta ocasión estaremos haciéndolo con esta pregunta: ¿están los niños perdidos? ¿Qué dice la Biblia acerca de ello? ¿Qué es lo que dicen también las personas del mundo o las personas que no tienen una misma fe basada en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso? Ese es un tema que ha sido debatido por algunos años, es un tema que no se toca muy seguido en las iglesias y que nos hará bien recordarlo y pedirle al Señor a través de su Espíritu Santo que nos enseñe y que podamos llegar a este tema con nuestro corazón abierto, con el deseo de aprender de su palabra y que el Espíritu nos instruya y nos motive para hacer esto. Muy bien, este es entonces el tema número 14 que estamos compartiendo. Ustedes saben que si necesitan este material en PowerPoint, lo tenemos disponible, nos escriben y nosotros se los enviamos sin ningún problema. Empezamos con en esta declaración. El hombre durante todos los tiempos, desde la caída en Edén, puede ver en su vida dos formas del pecado. Una por nacimiento y otra en su vida diaria. Estas son las dos formas en que un hombre o una mujer, puedo llamar hombre a la raza humana, hemos tenido desde la creación del hombre hasta este año 2020. Es la forma en que Dios en su palabra nos lo explica y nos dice que hay dos formas en que nosotros tenemos pecados en nuestra vida, ¿verdad? Es el mismo pecado, pero se manifiesta de dos maneras diferentes. En Romanos capítulo 5, versículo 12 leemos así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esto significa que simplemente porque Adán y Eva tuvieron hijos, como ellos ya habían pecado y por ellos pasó el pecado a todos los hombres, sus hijos también lo tuvieron. Y después sus nietos y bisnietos, y así cada uno de nosotros, aunque no hayamos cometido todavía ningún pecado porque estamos en el vientre de nuestra madre, este versículo dice que el pecado pasó a todos los hombres. Es el pecado de Adán, es el pecado original que cada una de las personas tiene. Es importante que nosotros entendamos esto porque es fundamental para poder responder la pregunta que nosotros estamos haciendo. Entonces, la muerte pasó a todos los hombres. El pecado trajo también la muerte y la muerte es la que pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de ellos heredó el pecado que se hizo allí en el lugar del huerto de Edén. Muy bien, ahora veamos también en comparación al Señor Jesucristo. Y leemos en Mateo 1:18, en la Anunciación, el momento en que estaba dándose a conocer el nacimiento del Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice Mateo: estando desposada María, su madre, con José, es decir, comprometidos, arreglado ya la fecha para el casamiento, todas las cosas en regla, ¿verdad? Habrían hablado con sus familiares, con todo, con los amigos, con el amigo del esposo, todo listo. Dice, antes que se juntasen, antes que se unieran como esposo y esposa, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María, entonces, no tuvo que tener una relación íntima con José para que naciera el Salvador del mundo. Fue el Espíritu Santo quien lo engendró, quien lo puso, quien hizo que concibiera a María y que el Señor Jesucristo, siendo el Todopoderoso, viviendo en la casa del Padre, estando en todo su esplendor, siendo Dios, habiendo creado todas las cosas, el Señor Jesucristo, de alguna manera lo podemos entender, se hizo pequeñito y el Espíritu Santo hizo que entrara al vientre de María y entonces después naciera el Salvador. Este hecho milagroso y portentoso de que el Señor Jesucristo, estando en los días de su carne,
naciera como un bebé, hecho semejante a los hombres, también nos dice el Señor, en esa condición en donde Dios le preparó cuerpo, así dice el Señor, me preparaste cuerpo, entonces entendemos que Dios le preparó y puso ese cuerpo dentro de María y el Espíritu Santo hizo que allí llegara el Señor Jesús. ¡Qué milagro! ¡Qué hermosa milagro, ¿verdad? Experiencia de María y de José, sin que José hubiera participado en esa concepción. El Señor Jesucristo ahora ya estaba dentro de María y se lo tuvo que decir un ángel porque la noticia simplemente fue muy difícil para poderla creer, solamente así. Pero no nos interesa esta parte, nos interesa entonces que si el pecado pasó por todos los hombres, porque un papá concibió al hijo y nace de la mamá, entonces todos tienen pecado y entonces todos morimos. Esa es la regla de Dios, ese es el axioma universal. No hay otra forma de evitarlo. Pero el Señor entonces actuó e hizo que el Señor Jesucristo naciera sin la intervención de un hombre. Por lo tanto, este pecado que pasó de los padres a los hijos no se hizo realidad en la vida del Señor Jesucristo. Él estuvo libre de cualquier hombre. Por lo tanto, cuando Él fue concebido y puesto en el vientre de María, Él entonces no tuvo el pecado que nosotros cada uno tuvimos. Él no tuvo el pecado original, el de que cometió Adán y Eva y que pasó a todos los hombres. Número 1. Bien. También vemos que este fue el que dijimos que es el número 1 por nacimiento. Todos los que somos humanos nacimos con pecado. Y solamente el Señor Jesucristo no nació con pecado. Muy bien, Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Eso incluye a hombres, mujeres, niños. Todo el que tiene después de nacer vida, empieza a cometer pecado. Ya vimos el primero, el de nacer. Ahora ya nace el niño y entonces empieza a tener tentaciones y él de su propia concupiscencia es atraído, seducido, peca y muere. Así nos lo dice también Romanos. Por cuanto todos pecaron, eso incluye a los niños, y están destituidos de la gloria de Dios. Dijimos que la palabra destituido es acabado, es aniquilado, es desaparecido, es derrotado, es muerto. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los que hemos nacido y después de nacido hemos cometido pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No es una amonestación, es expulsado, es estar fuera, es acabado. Dijimos que es como cuando se aplasta el fruto del olivo para hacer el aceite. Desaparece, no queda nada, todo se aplasta y sale entonces el jugo del aceite. Destruido, destituido, eso es lo que significa esta palabra. ¿Quiénes? Todos. Quiere decir que nosotros entonces hacemos berrinches desde pequeñitos, le pegamos a papá o a mamá, no queremos comer la sopa, no queremos hacer esto. Es un no constante, ¿verdad? Es un no. Y si nosotros cometemos ese pecado, entonces estamos destituidos, muertos, separados de la gloria de Dios. No podemos estar. Estando en vida, estamos destituidos de la gloria de Dios. En Hebreos 4:15 nosotros leemos de la vida del Señor Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. El Señor Jesucristo entonces, siendo Dios, teniendo todo el poder, pudiendo no llegar a un lugar en donde ni siquiera tenía dónde reposar su cabeza, pudo entonces Él venir y tomar lo mejor. Pero dice la palabra del Señor que Él se compadeció de nuestra debilidad. Así como usted y yo somos, entonces Él fue semejante a nosotros. Y fue tentado igual que usted y como yo. Igual, con las mismas tentaciones. Pero la diferencia es que usted y yo hemos caído una y otra vez. Pero el Señor Jesucristo fue sin pecado. No cometió nunca ningún pecado.
Dijimos entonces que las dos formas en que nosotros podemos experimentar el pecado es de que por ser concebido por un varón ya tenemos el pecado. Nada más. Sin hacer ningún otro pecado, ya tenemos pecado. Y el segundo es el que experimentamos a lo largo y ancho de nuestra vida. Somos tentados y caemos. Hemos cometido pecado. Por eso el Señor dice que todos pecaron y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, y entonces nos dice que el Señor Jesucristo, en esta segunda oportunidad de la experiencia con el pecado, el Señor nunca la practicó, nunca tuvo que ver con el pecado. Entonces, ya podemos ver que el hombre, desde que nace, sin que cometa todavía un pecado, es digno de muerte, porque fue concebido por un varón. Punto. Por eso el mismo Romanos nos dice que en el antiguo, antes de la ley, no era inculpado nadie, porque la ley nos confronta contra el pecado y nos dice, tú eres pecador. No nos da ninguna solución, solamente nos dice, has pecado. Es como un espejo en donde voy a ver que yo estoy sucio. Es como una plomada que me dice que estoy desalineado, que no estoy recta esa pared. Y eso es lo que hace entonces la ley. Antes de la ley, nadie era inculpado. Es decir, si alguien mataba, no se le culpaba porque había matado. Si antes robaba, nadie se le podía culpar de robar o de matar porque no estaba en la ley, no había los mandamientos. Pero ¿cómo se le juzgaba antes? Por el pecado de Adán. No necesitaba él hacer pecados, sino simplemente porque había nacido de Adán. Ese es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. No solamente esto. En el Antiguo Testamento leemos así, en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya podemos ver, hay quienes dicen, no, seguramente esto lo escribió el salmista porque era el tiempo en donde pues había pecado, o es el tiempo de David con quien adulteró, o es alguna otra relación y entonces estaba en pecado. No, simplemente por ser concebido por un varón, no importa de qué creencia tenga, él es pecador. Lo acabamos de ver en la misma palabra de Dios. Y en pecado me concibió mi madre. Esto significa que cuando hay concepción de un varón, hay pecado. Además de que ese niño, dijimos, tendrá experiencia en los pecados que tenga a lo largo de su vida. Esa es otra manifestación del pecado. Pero desde que él nace ya lo tiene. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esta es la segunda vez, ¿verdad? En la primera es por concepción en el 51:5 y en el 58:3 es por práctica del pecado. Porque se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Mentira y mentira y mentira. Pero el Señor Jesucristo no hizo ninguna de estas dos cosas. Por eso es nuestro sumo sacerdote, porque Él se puede compadecer de nuestra debilidad, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Proverbios 22:15a. La necedad, lo necio de un niño, está ligada en el corazón del muchacho. Le decimos a un niño, no toques esto, y lo toca, y le decimos no porque se te puede caer, romper y te vas a cortar con ese jarrón. Pues lo toca. Y va y lo toca y ve hasta que se quiebra y se puede hasta lastimar, porque es necio. Necio es recurrir a la misma falta de la que nos dijeron como una obligación obedecerla en el no. Me dicen no y yo trato de hacer sí, ¿verdad? Esta es entonces la necedad. Está ligada desde el corazón, en el corazón desde muchachos. Mateo 18:11. En el Nuevo Testamento, esto lo dijo el Señor Jesucristo para que nos quede un poco más claro. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar espiritualmente lo que se había perdido. Sí, acabamos de leer que no hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron y por lo tanto, como toda la humanidad nació de un hombre y también practicamos el pecado, necesitamos un Salvador. ¿Y quién es ese? Es el Señor Jesucristo, porque usted y yo estamos perdidos, incluyendo los niños. Mateo 18, versículos 12 y 13.
¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Un hombre tenía 100, se le pierde una oveja y entonces las deja estas porque se le perdió, porque vino el Señor Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas? La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Sí, yo soy esa una. No, yo creo que son las 100, porque todos los hombres estamos perdidos. Pero nos da la idea de lo que hace un hombre que se le pierde una y se regocija y hace fiesta y está contento porque ya la halló, porque estaba descarriada. Mateo 18:14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y lo hacemos por comparación o como dicen en las matemáticas, por máximos y mínimos. Si la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, es porque todos están perdidos. El axioma es: todos están perdidos. ¿Quiénes? Los niños. Todos. ¿Por qué? Porque nacieron por concepción de un hombre y porque cada uno de esos niños tienen la experiencia con el pecado. Han robado, han mentido, otros han matado, otros se drogan, otros han tomado, otros muchas cosas. Muchas cosas. Y el Señor dice: yo no quiero que de todos los que están perdidos, ninguno falte. Entonces el axioma que podemos sacar es que todos están perdidos. Todos los niños. Todos están perdidos. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hombres aquí no es un varón grande de 40 años. Esta es la raza humana. Es el conjunto. Hombre significa en el griego todo aquel que respira, hombre y mujer. Simplemente respira uno que tiene cara de hombre y que respira, ese es el concepto completo, que tiene cara de humano y que respira, entonces dice este versículo que es un hombre. Entonces, si un niño o niña nace y tiene cara de humano, entonces él necesita de esa salvación. Y Dios no quiere que ninguno de los hombres se pierda. En este caso dice que todos los hombres sean salvos, está en forma positiva. Que todos los hombres sean salvos, incluyendo los niños. ¿Por qué? Porque Dios mismo sabe que fueron concebidos todos estos hombres, la raza humana que tiene cara de hombre y respira, por un hombre. Le pasó el pecado. Pero también esos hombres desde nacer se hicieron necios y utilizaron la mentira. Esto es lo que el Señor dice. Y quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Que Jesucristo ya pagó sus pecados en la cruz. Esta es la buena noticia que tenemos que darle. Romanos 3:23 nos lo confirma por completo. Por cuanto todos pecaron. Y estamos hablando que todo es un número absoluto, ¿verdad? Todos son todos los humanos en todas las épocas. Y están destituidos de la gloria de Dios. Ya hablamos sobre eso. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres, otra vez es humanidad, salen los malos pensamientos y los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. ¿De dónde salen? De la experiencia de un hombre que ya nació. Estos son los pecados que cometen todos los días todos los hombres, incluyendo los niños, hasta los ancianos. Dice el Señor entonces que es porque el corazón de ellos está malo, está enfermo, está quebrado, está dolido y necesita uno. Hay algo interesante que leí esta semana acerca de la fornicación y de adulterio. Los griegos consideraban que eso era algo normal porque pensaban que en estas dos prácticas de pecado el hombre buscaba lo que no tenía en su casa. Ya desde entonces se veía esto. No tenía amistad, no tenía amor y sobre todo no tenía respeto. Y lo buscaba entonces fuera de. Pero independientemente es un ejercicio, es una práctica de pecado.
No es que esté bien, por supuesto. Ninguno de estos palabras está bien, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros estemos viendo que estos pecados que estamos viendo salen del hombre, porque el hombre no está renacido por dentro. Romanos 3, 10, 11 también nos dan mucha luz sobre eso. Que está escrito, no hay justo ni aun uno, también en el Antiguo Testamento. Pero lo puse aquí. No hay justo ni aun uno, incluyendo niños. No hay un niño que sea justo. ¿Y qué es justo? El que siempre hace las acciones de manera correcta. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Verdad? Le decimos a un niño, tienes que hacer esto, y como a la 30ª vez a veces nos pasa, nos obedecen. Y eso porque pues ya se aburrió de hacer lo que estaba haciendo. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida. ¿A quiénes? A todos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como en Mateo que leímos. Juan 3:36, que lo conocemos todos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí dice que hay solamente una acción que el hombre puede hacer respecto a Dios. O cree y nada más. Porque no cree, ya ha sido juzgado y ha sido condenado. Eso también nos dice Juan, que ya el que no cree ya ha sido condenado. Entonces Juan 3:36 nos dice que hay una mera y simple acción que él tiene que hacer: confiar, depositar su confianza en el Señor Jesucristo, para que pueda tener vida y vida eterna. Es la única, porque todos los hombres Dios nos ve como si no hayamos creído. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. La única manera de poder llegar ante el Señor Jesucristo y ante Dios es a través de Cristo. No hay nadie más que lo pueda hacer. La única persona que puede pagar nuestro pecado de nacimiento y nuestro pecado de experiencia diaria con el pecado es el Señor Jesucristo. Hechos 4:12 es un versículo también muy conocido. Y en ninguno otro hay salvación. Si el Señor dice que en nadie hay salvación, es porque todos estamos perdidos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que están perdidos en que podamos ser salvos. Todos, hombres, raza humana. En 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa de venir otra vez por su iglesia, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, toda la raza humana, no queriendo que ninguno se pierda. Todos están perdidos. Y dice el Señor: no quiero otra vez, como dice Mateo 18:14. Así no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos. Aquí dice que ninguno perezca, sino que todos, porque todos están perdidos, dijimos que ese es el axioma de Dios, procedan al arrepentimiento. No hay forma de llegar a Dios si no me arrepiento de mis pecados. Arrepentirme es cambiar de rumbo, arrepentirme es cambiar de valores, es cambiar de 1 a 0, es de alto a bajo, es de frío a calor, y es un nuevo nacimiento. Arrepentirme para nunca más volver a hacer los pecados. Romanos 3:24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los dos tipos. Dios pasa por alto si yo creo en Él, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, que haga las cosas bien siempre, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cómo puede quitarme Dios el pecado y hacerme justo? Creyendo en Jesucristo. No hay de otra. Spurgeon tuvo una familia, su esposa y 2 hijos, 2 gemelos.
Y él decía acerca de ellos. Él veía esta necesidad, él sabía estos versículos y entonces él decía que sus hijos no estaban a los pies del Señor, no eran todavía reconciliados, no habían sido comprados por la presión, no habían creído en el Señor Jesús. Y él dijo, si nunca tenemos dolores de cabeza por reprender a nuestros hijos, tendremos un montón de dolores de corazón cuando crezcan. Ahí están sus hijos, su esposa Susan y sus dos hijos, uno Carlos, como él, y otro más que se llamaba Tomás. Esos eran sus hijos. Él escribió 12 conceptos que los vamos a ver rápidamente acerca de los niños. Entrene a su niño de una manera en que usted sabe que debería haberlo sido con usted mismo. Es decir, las fallas que tal vez cometieron sus padres, ahora usted enséñeselas a sus niños. 2. Enseña a los niños las 3 R's. Ruina por el pecado, redención por el Señor Jesucristo y regeneración de todo nuestros espíritu, alma y cuerpo. Las 3 R's están en ruina, pero pueden tener redención y regeneración. Número 3. Deje que sus primeras enseñanzas de sus pequeñas oraciones, deje que sus primeras pequeñas oraciones sean notadas por usted. Escúchelos cuando oran y sobre todo cuando le dicen a Jesús, estoy arrepentido de lo que he hecho. Y no se burle de las cosas pequeñas que han hecho, porque puede el Señor allí regenerarlos y quitarles esa ruina, como decía Carlos Spurgeon. 4. Que ningún padre cristiano caiga en la ilusión de que la escuela dominical tiene la intención de aliviarlos de sus deberes personales. La escuela dominical, ya lo hemos dicho, APEN, ya lo hemos dicho, la escuela bíblica de verano y la escuela bíblica de cada sábado no es la solución para que sus niños entreguen su corazón al Señor Jesús. Es una responsabilidad de los padres. Los maestros podemos ayudar, pero no es directamente nuestra responsabilidad, es suya. Empecemos desde el principio a mezclar el nombre de Jesús con su ABC. ¿Qué significa? ¿Desde cuándo le empezamos a leer? Bueno, nuestra nieta tiene 1 año y ya le empezamos a enseñar el Salmo 121. Todavía no sabe hablar, pero sabemos que ella lo entiende bien. Y necesitamos entonces enseñarles más. Al mismo tiempo de enseñarles el ABC, mezclémosle la enseñanza del Señor Jesucristo y decirle que Cristo murió por ellos. ¿Cuánto más a nuestros niños de escuela dominical, a los niños de la escuela bíblica que tenemos todos los días, tengamos la oportunidad, digámosles de lo que el Señor Jesucristo hizo? Que lean sus primeras lecciones de la Biblia y más, como fue nuestra experiencia, nuestros hijos aprendieron a leer y a escribir en la Biblia. Leer de la Biblia y escribir la Biblia en una libreta. Es una gran bendición. 6. Qué bendición tener a nuestros hijos alistados en el ejército de Cristo. Es decir, ya son soldados de Cristo. Ya aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador porque ellos nacieron en pecado y practicaban el pecado. Diga al niño que está muerto en delitos y pecados, que no hay duda sobre su condición natural. Pero también dígales que son pecadores, pero también dígales que Dios lo ama de una manera que no se puede contar y también dígales que Cristo dio su vida porque es la única solución para resolver su pecado y que pueden recibirle como su Señor y Salvador y que pueden crecer en el conocimiento como un pequeño árbol de 1 centímetro y que puede llegar a ser un árbol de unos 60 metros. Esta es todo el evangelio que tenemos que decirles. Dígale que está arruinado, dígale que es pecador, pero dígale que también Dios le ama y sobre todo que Jesucristo pagó un alto precio por su salvación. Número 8, decía Carlos Spurgeon, si nunca tenemos dolores de cabeza al reprender a nuestros hijos, tendremos muchas angustias cuando crezcan. Esto es una ley, ¿verdad? Que la veía. Número 9, enséñales a los pequeños toda la verdad y nada más que la verdad. La verdad de que son pecadores, pero la verdad que Cristo murió por ellos. Ese es el evangelio. Son las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió en el año 33 y dio su vida y su sangre para perdonar sus pecados y que pueden tener una vida nueva.
dígales toda la verdad. 10, dígales que Él debe nacer de nuevo. Sea tierno, pero sea verdadero. Debe nacer ese niño. No solamente acaba de nacer de mamá, sino también debe nacer en el Señor Jesús. 11. Reúna a los pequeños alrededor de su rodilla y escuche sus palabras, sugiriéndoles sus necesidades y recordándoles la promesa de gracia de Dios. 12. Ponga ante su hijo la vida y la muerte, el infierno y el cielo, el juicio y la misericordia, su propio pecado y la sangre más preciosa de Cristo. Eso es lo que decía Spurgeon, hablando, y por supuesto fue la experiencia de cada uno de sus hijos. En Mateo 19:14 leemos así. ¿Qué versículos podemos utilizar para llevarles la palabra de Dios a estos niños que la necesitan porque están perdidos? Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ya dijimos que es de los tales, ¿verdad? Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo tiene 3 verdades del Evangelio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, el amor de Cristo hacia nuestros alumnos, nuestros niños. En que siendo aún pecadores, perdidos, derrotados, totalmente fuera de la gloria de Dios, Cristo, la solución a nuestros problemas de pecado, murió por nosotros. El Evangelio en un solo versículo, Romanos 5:8. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es, hermanos, la ventaja de que nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios lo que dice acerca de los niños. ¿Están los niños perdidos? La respuesta es bíblicamente sí. Pero la buena noticia es que Cristo vino a dar su vida, a pagar el precio a través de su sangre preciosa para rescatarlos. Solamente queda que usted y yo vayamos a decirle eso a los niños. Solo falta que ellos sepan las buenas nuevas de salvación. Solamente falta que usted y yo vayamos y le hablemos del nacimiento de Jesús, de cómo creció, de sus milagros, de lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, para que ese niño vuelva a nacer de nuevo. Que el Señor nos bendiga y si lo permite, dentro de 8 días seguiremos con estas pláticas.